Aunque leer la mente de las personas parece una habilidad misteriosa y poderosa que atrae a muchas personas, en realidad no se basa completamente en magia o habilidad sobrenatural. Comprender los procesos mentales y las intenciones es un arte que se puede desarrollar mediante la observación cuidadosa, la empatía, el conocimiento psicológico y las habilidades de comunicación. Leer la mente de las personas implica analizar el lenguaje corporal, las expresiones faciales y las señales verbales y no verbales para comprender mejor sus emociones, pensamientos e intenciones. En este video hablaremos sobre cómo puedes leer la mente de las personas. Lo primero que debes hacer para leer la mente de las personas es leer el lenguaje corporal. El arte de leer la mente de las personas requiere, en gran medida, descifrar su lenguaje corporal. El lenguaje corporal es un indicador de los procesos emocionales e intelectuales que una persona expresa consciente o inconscientemente. Los signos físicos, como los movimientos del cuerpo, las expresiones faciales, la postura y los movimientos de manos y brazos, pueden dar muchas pistas sobre el estado de ánimo de una persona. Las señales en el lenguaje corporal revelan el estado interno actual de una persona y revelan verdades que no puede o no quiere expresar verbalmente. Las posturas de las personas también juegan un papel importante en el lenguaje corporal. Una persona segura y segura de sí misma echa los hombros hacia atrás, se mantiene erguida y muestra su cuerpo cómodamente. Sin embargo, las personas introvertidas, ansiosas o tímidas suelen intentar encoger sus cuerpos. Pueden inclinar la cabeza, dejar caer los hombros y evitar el contacto visual. Estos son fuertes indicadores que revelan el estado psicológico y emocional actual de la persona. La posición de las manos y los pies también proporciona información importante. Un ejemplo común es un movimiento constante de sacudidas de los pies, que puede ser una señal de que una persona está nerviosa, inquieta o impaciente. Las manos con las palmas abiertas son señal de sinceridad y honestidad. Por el contrario, esconder las manos en los bolsillos o cerrar los puños puede indicar que se está ocultando algo o que hay malestar con la persona. A la hora de analizar el lenguaje corporal, el contacto visual es un factor especialmente destacable. Una persona que hace contacto visual directo generalmente se muestra segura, abierta e interesada. La falta de contacto visual puede ser un signo de timidez o inquietud, pero a veces también puede indicar que la persona está mintiendo o tratando de ocultar algo. Si los ojos no se enfocan constantemente en un punto, indica que la atención se distrae y el interés de la persona en el tema actual ha disminuido. Sin embargo, las respuestas fisiológicas, como el ensanchamiento o la contracción repentina de los ojos, pueden indicar miedo, excitación o interés repentino. Estos cambios sutiles en el lenguaje corporal ayudan a comprender lo que realmente piensa o siente una persona cuando no coinciden con la comunicación verbal. Las personas dan mucha información sobre sí mismas a través de su lenguaje corporal sin darse cuenta. Desde una perspectiva estoica, la capacidad de leer y analizar el lenguaje corporal puede ser una herramienta importante para que un estoico mantenga la calma interior y obtenga una comprensión más profunda de los demás. Los estoicos ponen gran énfasis en mantener bajo control sus reacciones emocionales, y esto está estrechamente relacionado con el lenguaje corporal. Un estoico puede intentar comprender los estados emocionales y los estados de ánimo de los demás, observando el lenguaje corporal, pero no debe alterar su propio equilibrio mental al utilizar esta información. El lenguaje corporal puede ser para un estoico no solo un medio para comprender el estado de ánimo de otras personas, sino también un indicador de su propio estado espiritual.
Al observar también su propio lenguaje corporal, un estoico puede notar los estados mentales y emocionales de una persona y utilizar esta conciencia para desarrollar respuestas más conscientes. La filosofía estoica se basa en comprender tanto el mundo interno como el externo y utilizar esta comprensión para una vida más equilibrada y virtuosa. Lo segundo que debes hacer para leer la mente de las personas: microexpresiones. Las microexpresiones, que son un método muy eficaz para comprender la mente de las personas, son expresiones faciales muy breves que revelan el mundo interior, el estado emocional y los pensamientos de una persona. Estas expresiones, que muchas veces son muy difíciles de notar en una fracción de segundo, aparecen como un reflejo directo de las reacciones emocionales del cerebro humano. Las microexpresiones son reacciones del subconsciente que una persona no puede controlar y, por lo tanto, proporcionan un indicador emocionalmente sincero. No importa cuán profesional o controlada sea una persona, estos breves movimientos de los músculos faciales revelan su estado emocional inmediato. Las microexpresiones se pueden utilizar no solo como movimientos de los músculos faciales, sino también con el apoyo de otras partes del cuerpo. La clave de las microexpresiones es la expresión repentina, inconsciente e involuntaria de una respuesta emocional. Estas expresiones a corto plazo proporcionan las pistas más claras sobre los verdaderos pensamientos y el estado emocional de la otra persona, porque las personas generalmente intentan mantener bajo control sus expresiones faciales y comportamientos debido a situaciones sociales, pero las microexpresiones desactivan este control, aunque sea por un corto tiempo. Las microexpresiones tienen un papel fundamental a la hora de capturar tales contradicciones y revelar los verdaderos sentimientos de alguien. Incluso cuando las personas intentan reprimir sus emociones, las microexpresiones son como ventanas por las que sale su subconsciente. Las emociones básicas como la ira, el miedo, la tristeza, el disgusto, la felicidad y la sorpresa se expresan instantáneamente a través de microexpresiones. Leer y comprender estas expresiones faciales es un método eficaz para comprender lo que siente una persona en ese momento. Especialmente en situaciones estresantes o desafiantes, las microexpresiones se vuelven más notorias porque los músculos faciales reaccionan involuntariamente, incluso si la persona intenta ocultar sus emociones. Un observador que nota microexpresiones puede revelar lo que una persona no dice y las emociones que intenta ocultar. Sin embargo, comprender estas expresiones no se limita a una simple observación superficial. También se debe hacer teniendo en cuenta el contexto, la situación y las reacciones generales de la persona. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender y utilizar las microexpresiones es de gran importancia, no solo para comprender más profundamente a los demás, sino también para gestionar las propias reacciones emocionales. Los estoicos pretenden minimizar la forma en que las emociones impulsan el comportamiento humano y preservar la tranquilidad mental. Las microexpresiones pueden ser una guía importante para que un estoico comprenda las reacciones emocionales de la otra persona. Un estoico que se da cuenta de que la otra persona tiene una emoción momentánea como ira o tristeza, puede responder a esta situación analizándola racionalmente, en lugar de reaccionar emocionalmente. El estoicismo también anima a notar y tomar control de las propias microexpresiones. Si una persona muestra signos repentinos de miedo o ira, esto brinda la oportunidad de reexaminar su estado mental y preguntarse si estos sentimientos son racionales. Desde la perspectiva estoica, las microexpresiones no son solo el reflejo de una emoción, sino también una herramienta para superar y transformar esa emoción.
La tercera cosa que debes hacer para leer la mente de las personas es tono de voz y estilo de hablar. El tono de voz y el estilo de hablar juegan un papel tan importante como el lenguaje corporal y las microexpresiones cuando se trata de leer la mente de las personas. Lo que una persona dice, así como cómo lo dice, puede revelar los pensamientos y sentimientos más profundos de su mente. El tono de voz dice mucho sobre el estado de ánimo actual, el estado interior y las motivaciones ocultas de una persona. El tono de voz es uno de los signos más importantes que reflejan los estados emocionales y los conflictos internos de una persona. Acelerar o ralentizar el habla también es una pista importante para comprender el estado mental de una persona. Hablar rápido a menudo se asocia con ansiedad o excitación, mientras que hablar lento y entrecortado puede indicar que la persona está pensando cuidadosamente qué decir o está relajada. Además del tono de voz, el ritmo, el énfasis y las subidas y bajadas del discurso también son indicadores importantes. Si una persona pone especial énfasis en ciertas palabras cuando habla, estas palabras pueden tener un significado especial para ella. Las palabras enfatizadas suelen reflejar el estado emocional actual. Cuando la voz de una persona comienza a temblar, esto suele ser un indicio de profunda intensidad emocional, ansiedad o miedo. El estilo del habla, combinado con la estructura de la voz, proporciona una herramienta muy poderosa para comprender lo que sucede en la mente de una persona y lo que siente en ese momento. El estilo de hablar, combinado con el tono de voz, ayuda a comprender los estados mentales y emocionales de una persona. Si una persona habla sin parar y sin interrupciones, esto suele ser un signo de tensión, incertidumbre o ansiedad. Hablar rápido sin pensar puede significar que la persona sea incapaz de controlar lo que dice o aclarar un pensamiento en su mente. Por otro lado, alguien que elige sus oraciones con cuidado y hace pausas al hablar suele ser pensativo, controlado o vacilante. Las pausas repentinas en el habla de una persona pueden indicar que está ocultando algo o que está preocupada por algo. Las palabras o frases repetidas en el habla son un indicio de confusión o estrés en la mente de la persona con respecto a la situación actual. Cuando se combina con el tono de voz y el estilo de hablar, ayuda a revelar emociones que una persona no puede o no quiere expresar con palabras. Desde una perspectiva estoica, el tono de voz y la forma de hablar se consideran una forma para que un estoico obtenga una comprensión más profunda tanto de sí mismo como de los demás. Los estoicos pretenden mantener el control de sus emociones y reflejar este control en todos los aspectos de la vida. El tono de voz no es solo una herramienta para que un estoico comprenda el estado emocional de la otra persona. También proporciona retroalimentación sobre el propio estado mental. Un filósofo estoico siempre mantiene su voz equilibrada, reflejando la paz y tranquilidad de su mente. Las fluctuaciones en el tono de voz pueden indicar que las reacciones emocionales están tomando el control, y los estoicos intentan reequilibrarse tomando conciencia de estas fluctuaciones. Asimismo, un estoico que observa atentamente el tono de voz y el estilo de hablar de los demás comprende el estado emocional de la otra persona y con esta comprensión determina qué actitud debe adoptar hacia él. En el estoicismo, es importante no solo mantener el propio equilibrio interior, sino también comprender los mundos emocionales de los demás, y el tono de voz aparece como una herramienta importante para esta comprensión. La cuarta cosa que debes hacer para leer la mente de las personas es establecer empatía. Establecer empatía es uno de los métodos más poderosos para leer la mente de las personas y comprender su mundo emocional.
La empatía es la capacidad de comprender las emociones que siente otra persona e incluso sentir estas emociones poniéndose en el lugar de esa persona por un tiempo. Aunque no siempre es posible comprender directamente lo que las personas piensan o sienten, comprender su perspectiva a través de la empatía y compartir sus experiencias emocionales proporciona pistas muy importantes sobre sus procesos mentales. Cuando empatizamos, intentamos comprender no solo lo que dice la otra persona, sino también las motivaciones emocionales detrás de esas palabras. La forma más básica de sentir empatía es escuchar los sentimientos de una persona. Pero aquí escuchar no se limita solo a escuchar. También significa comprender la carga emocional de esa persona y dejar de lado temporalmente nuestra propia perspectiva y centrarnos por completo en la otra persona. La empatía sirve de puente en las relaciones humanas. Cuando empatizamos con la otra persona, podemos comprender mejor sus necesidades, deseos, miedos e inquietudes. Gracias a la empatía podemos reconocer las emociones que alguien no puede expresar con palabras o lenguaje corporal y que esconde más profundamente. Cuando una persona se siente angustiada, infeliz o ansiosa, es posible que no pueda expresar abiertamente esta situación. Pero al sentir empatía, podemos entrar en la mente de esta persona y sentir estos sentimientos. Ser empático no solo nos ayuda a comprender los estados emocionales de los demás, sino que también nos orienta sobre cómo podemos ayudarlos. Si bien la empatía aumenta la conciencia emocional, también constituye la base de la confianza y la comprensión en las relaciones. Cuando las personas sienten empatía, se comunican de manera más abierta y honesta, lo que permite una comprensión más clara de sus procesos mentales y emocionales. La empatía también permite la gestión adecuada de los límites personales y la distancia emocional. Aunque es importante comprender las emociones de los demás y hacer un viaje interior a sus experiencias, los límites de la empatía deben trazarse correctamente, porque internalizar en exceso el dolor o el estrés de los demás puede conducir al agotamiento emocional con el tiempo. Si bien el objetivo principal de la empatía es comprender los sentimientos de los demás y ofrecerles apoyo emocional, es importante proteger nuestra propia integridad emocional en este proceso. La empatía incluye la capacidad de compartir el dolor y la alegría de los demás, así como evitar que estas emociones nos supongan una carga indebida. Proteger los límites personales y mantener equilibrado el nivel de empatía garantiza relaciones saludables y ayuda a proteger la salud mental. Cuando empatizamos, nos ponemos en el lugar de los demás, pero debemos tener cuidado de hacerlo sin perder nuestra propia presencia emocional. Desde una perspectiva estoica, la empatía es una herramienta importante tanto para comprender a los demás como para gestionar nuestras propias reacciones emocionales. Los estoicos abogan por ser conscientes de comprender las emociones de los demás y abordarlas de manera adecuada. Para un estoico, la empatía requiere ser sensible al mundo interior de los demás, pero no perderse en él. Dado que el estoicismo tiene como objetivo preservar el equilibrio emocional y la tranquilidad mental, es importante comprender las emociones de los demás con empatía, pero adoptando una postura racional y equilibrada, sin dejarse llevar por estas emociones. Un estoico intenta comprender las emociones de la otra persona empatizando, pero al mismo tiempo no permite que estas emociones alteren su equilibrio mental. En el estoicismo, la empatía permite el desarrollo de una actitud compasiva y comprensiva hacia los demás, pero al hacerlo es fundamental mantener el control de las reacciones emocionales. La quinta cosa que debes hacer para leer la mente de las personas es comprender los patrones de comportamiento.
Comprender los patrones de comportamiento es una habilidad extremadamente importante para leer la mente de las personas y analizar sus mundos emocionales. Las personas desarrollan patrones repetitivos de comportamiento en respuesta a diversas situaciones y circunstancias. Estos patrones están influenciados por las experiencias pasadas del individuo, los rasgos de personalidad y los factores ambientales. Al observar patrones de comportamiento, podemos obtener información importante sobre el estado mental, los conflictos internos y las reacciones emocionales de una persona. Por ejemplo, si una persona se frota las manos constantemente en una situación estresante, este movimiento indica que está ansiosa o tratando de mantener la situación bajo control. De manera similar, si alguien mira hacia otro lado con frecuencia cuando se ríe, puede implicar que se siente incómodo o está evitando confrontar su estado emocional actual. Comprender los patrones de comportamiento también tiene un impacto significativo en el estilo de comunicación de un individuo. Cuando las personas ingresan a un determinado entorno social, exhiben ciertos patrones de comportamiento acordes con sus experiencias pasadas. Por ejemplo, si una persona ha sido excluida anteriormente en un grupo, puede optar por retirarse o permanecer extremadamente callada en situaciones sociales similares en el futuro. Las reacciones de los individuos ante una situación suelen estar directamente relacionadas con su motivación interna. Por ejemplo, si una persona trabaja constantemente horas extras en el trabajo, esto puede indicar su compromiso con su carrera o su deseo de lograr el éxito. Pero al mismo tiempo, este patrón de comportamiento puede surgir de la inseguridad de esa persona sobre su propio valor o su necesidad de aprobación de los demás. Al examinar los patrones de comportamiento, podemos comprender mejor los procesos de toma de decisiones y las motivaciones intrínsecas de los individuos. Además, estos patrones proporcionan pistas sobre las estrategias de los individuos para afrontar tiempos difíciles. Por ejemplo, si una persona tiene el hábito de hacer ejercicio o salir a caminar con frecuencia durante los momentos estresantes, esto indica que ha desarrollado mecanismos de afrontamiento saludables y ha encontrado formas positivas de lidiar con el estrés. Comprender los patrones de comportamiento también puede afectar profundamente las relaciones sociales. Las personas se hacen una idea de los estados de ánimo, pensamientos e intenciones de las personas que les rodean al observar su comportamiento. Reconocer patrones de comportamiento ayuda a las personas a formar una conexión más profunda con los demás y también les permite ser más eficaces en las interacciones sociales. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender los patrones de comportamiento es una herramienta importante para que un estoico obtenga una comprensión más profunda tanto de sí mismo como de los demás. Los estoicos reconocen la complejidad de la naturaleza humana y buscan comprender la relación entre los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas. Al observar patrones de comportamiento, un estoico puede familiarizarse mejor con su propio mundo interior y darse cuenta de que los demás comprenden de manera similar sus propias luchas internas. Esto ayuda a las personas a ser más comprensivas y pacientes entre sí. Además, esforzarse por comprender las razones detrás de los patrones de comportamiento le permite a un individuo estoico controlar sus propias reacciones y su estado emocional. Al observar el comportamiento de los demás, un estoico intenta comprender sus reacciones resultantes de sus experiencias pasadas y estados emocionales. Comprender los patrones de comportamiento se convierte en una práctica importante que respalda la sabiduría, la comprensión y el equilibrio emocional que son el núcleo del estoicismo.
Lo sexto que debes hacer para leer la mente de las personas es descifrar el significado detrás de las palabras. Decodificar el significado detrás de las palabras es una habilidad fundamental para leer la mente de una persona y comprender su estado emocional. Cuando las personas expresan sus pensamientos y sentimientos, hay un significado más profundo detrás de las palabras, más allá de las palabras que usan. En este contexto, las palabras que los individuos eligen dan pistas sobre su mundo interior. Por ejemplo, el uso frecuente de declaraciones negativas por parte de una persona puede proporcionar información sobre su estado de ánimo general. Del mismo modo, si una persona utiliza constantemente palabras positivas y alentadoras, esto puede reflejar su confianza en sí misma y una perspectiva esperanzadora. Desentrañar el significado detrás de las palabras requiere considerar no solo el vocabulario, sino también el contexto, la entonación y los modos de comunicación. En este punto, las palabras que los individuos eligen son tan importantes como el contexto en el que las usan. Al capturar los matices emocionales de las oraciones de una persona, podemos comprender mejor lo que siente o piensa. El significado de las palabras puede variar según el contexto y, por tanto, es necesario tener en cuenta este contexto para analizar el estado emocional detrás de las expresiones de los individuos. A veces, las personas pueden utilizar palabras cotidianas y corrientes para evitar expresar sus verdaderos sentimientos. Esto puede interpretarse como un intento de ocultar sus conflictos internos o dificultades emocionales. Desentrañar el significado detrás de las palabras también implica el proceso de comprender historias y experiencias personales. Las personas expresan con palabras los acontecimientos que vivieron en el pasado y cómo se moldearon esos acontecimientos. La forma en que los individuos usan las palabras también juega un papel importante en sus interacciones sociales. A medida que las personas interactúan con su entorno, tienden a desarrollar ciertos patrones de palabras y expresiones. Estos patrones de palabras dan forma a los roles sociales, las relaciones y las actitudes generales de los individuos. Las personas pueden comunicarse de manera más positiva y constructiva, cambiando la forma en que se expresan. Esto fortalece las relaciones y aumenta la confianza. Desde una perspectiva estoica, descifrar el significado detrás de las palabras es una forma importante para que un estoico se comunique efectivamente con los demás y logre la paz interior. Los estoicos aconsejan no permitir que los eventos externos y las acciones de otros afecten el estado emocional de un individuo. En este contexto, comprender el significado detrás de las palabras requiere pensar sin reaccionar emocionalmente al evaluar el verdadero impacto de las palabras de los demás. Un individuo estoico intenta comprender lo que dicen los demás y al mismo tiempo aprende a mantener bajo control sus propios procesos de pensamiento y reacciones emocionales. Este proceso permite al individuo alcanzar su propio equilibrio espiritual y acercarse a los demás con más compasión. Por lo tanto, descifrar el significado detrás de las palabras se convierte en una práctica que cultiva la sabiduría y la comprensión, que son el núcleo del estoicismo. Por lo tanto, un estoico adquiere la capacidad de comprenderse más profundamente a sí mismo y a quienes lo rodean, lo que aumenta la paz interior del individuo y le ayuda a establecer conexiones más significativas en las relaciones humanas. Lo séptimo que debes hacer para leer la mente de las personas es prestar atención a los pequeños detalles. La capacidad de leer la mente de las personas está estrechamente relacionada no solo con las palabras, sino también con las señales ambientales y los pequeños detalles. Prestar atención a los pequeños detalles puede ofrecer información valiosa sobre el estado de ánimo,
los pensamientos y los sentimientos de una persona. Estos detalles pueden incluir el lenguaje corporal de la persona, las expresiones faciales, la vestimenta e incluso la forma en que habla. Por ejemplo, si una persona inclina constantemente la cabeza hacia abajo y evita el contacto visual durante una conversación, puede que no sea suficiente evaluar esta situación únicamente a través de expresiones verbales. Esto podría ser una señal de que esa persona se siente ansiosa o incómoda. De manera similar, la ropa que usa una persona puede proporcionar información sobre su estado de ánimo o estatus social. Muchos detalles, desde las preferencias de color hasta si la ropa está limpia o no, proporcionan pistas sobre el mundo interior de una persona. Además, prestar atención a los cambios sutiles en el comportamiento de las personas es importante para leer sus mentes. Por ejemplo, cuando la voz de una persona se eleva repentinamente o hay un cambio marcado en la entonación, esto puede reflejar una respuesta emocional. Asimismo, la postura corporal de una persona o la forma en que se sienta puede proporcionar información sobre sus sentimientos de confianza en sí misma, malestar o comodidad. Estos pequeños detalles a menudo pueden pasar desapercibidos, pero para el observador cuidadoso, estos detalles desempeñan un papel fundamental en la comprensión del estado mental y emocional del individuo. Por lo tanto, prestar atención a estos detalles permite desarrollar una comprensión más profunda en lugar de limitarse a realizar observaciones superficiales. Captar estos cambios sutiles en el comportamiento y las expresiones de las personas nos ayuda a aprender más sobre sus estados emocionales y pensamientos, al mismo tiempo que aumenta nuestro potencial para una comunicación y relaciones saludables. Otro punto importante a considerar para leer la mente de las personas es examinar en detalle sus reacciones físicas, así como las microexpresiones que reflejan sus estados emocionales. La situación de alguien que sonríe cuando alguien hace un chiste, pero dice algo más con la mirada, puede reflejar las contradicciones internas de esa persona. Además, los gestos y las expresiones faciales de las personas pueden crear situaciones que contradicen las palabras dichas. Por tanto, prestar atención a los pequeños detalles ofrece la oportunidad de comprender mejor las intenciones y sentimientos de los individuos. Hacer observaciones tan sutiles sobre el comportamiento de una persona no solo permite una comunicación más sana y eficaz, sino que también fortalece el entendimiento mutuo. Prestar atención a los pequeños detalles es la clave para crear conexiones más profundas en las relaciones humanas. Cuando las personas comprenden mejor las intenciones y sentimientos de los demás, aumenta su inteligencia emocional y les ayuda a desarrollar un enfoque más empático en sus relaciones. Desde la perspectiva del estoicismo, prestar atención a los pequeños detalles es una herramienta importante para que el individuo encuentre su propia paz interior sin verse afectado por los acontecimientos externos y las acciones de los demás. Los estoicos abogan por no permitir que las circunstancias externas y las acciones de otros afecten el estado mental de un individuo. En este contexto, observar pequeños detalles en el comportamiento de los demás puede ayudar a un individuo a desarrollar una comprensión empática y mantener el equilibrio interior. Al considerar estos detalles para comprender los estados emocionales de los demás, una persona estoica puede desarrollar la capacidad de mantener sus propios pensamientos y sentimientos bajo control, respetando sus sentimientos. Por lo tanto, esta observación cuidadosa proporciona un medio para comprenderse tanto a uno mismo como al mundo que lo rodea, permitiendo al individuo profundizar su desarrollo espiritual y sus relaciones. Con esta comprensión, el estoicismo
ofrece una perspectiva que permite a las personas establecer conexiones más profundas con los demás y vivir una vida más pacífica. La octava cosa que debes hacer para leer la mente de las personas es considerar las diferencias culturales y personales. La capacidad de leer la mente de las personas no se limita a comprender el comportamiento y las expresiones de los individuos. También requiere tener en cuenta las diferencias culturales y personales. Cada individuo está moldeado por sus propias experiencias de vida, creencias, valores y antecedentes culturales. En este contexto, para comprender los procesos mentales de una persona, es vital comprender el contexto social y cultural en el que existe. Las diferencias culturales pueden afectar los estilos de comunicación, el lenguaje corporal y las interacciones sociales de los individuos. Por ejemplo, en algunas culturas, hacer contacto visual directo se considera una señal de confianza y respeto, mientras que en otras puede percibirse como molesto o irrespetuoso. Las diferencias individuales son igualmente importantes. Las estructuras de personalidad, los estados de ánimo y las experiencias pasadas de los individuos pueden afectar su comunicación e interacciones. Tener en cuenta las diferencias culturales y personales ayuda a las personas a comprender diferentes perspectivas. Antes de evaluar el comportamiento de un individuo, tener en cuenta con qué normas sociales y culturales creció, qué valores adoptó y a qué experiencias estuvo expuesto en el pasado proporciona una comprensión más profunda. Comprender las diferencias culturales también previene malentendidos y fortalece el entendimiento mutuo. Leer la mente de las personas es posible comprendiendo estas diferencias y respetándolas. Además de las diferencias personales, también influyen las experiencias pasadas de los individuos, las estructuras familiares y el entorno social. En este contexto, cada uno tiene una forma única de pensar y comportarse. Por lo tanto, cualquier esfuerzo por comprender los pensamientos o sentimientos de otra persona no debe limitarse a observaciones superficiales. Comprender mejor a las personas, teniendo en cuenta las diferencias culturales y personales, también es importante para desarrollar un enfoque empático. A la hora de comunicarnos, aceptar que la otra persona pueda tener un contexto cultural diferente nos permite expresarnos de forma más clara y comprensiva. Respetar las diferencias refuerza un ambiente de confianza y comprensión mutuas. Evaluar los pensamientos y comportamientos de los demás junto con sus antecedentes culturales y personales ayuda a crear menos conflictos en las interacciones sociales y un entorno de comunicación más constructivo. Desde la perspectiva del estoicismo, considerar las diferencias culturales y personales también se relaciona con el esfuerzo del individuo por preservar su paz interior. Los estoicos enfatizan la importancia de controlar la respuesta a las condiciones externas y al comportamiento de los demás. Comprender las diferencias brinda la oportunidad de no permitir que las acciones de otros afecten la tranquilidad de un individuo. Si un individuo se acerca a otras personas teniendo en cuenta sus perspectivas y valores culturales, esto ayudará a desarrollar una comprensión empática y garantizará que mantengan su propio equilibrio y paz internos. Un individuo estoico puede establecer una comprensión y una conexión más profundas al tratar de comprender las diferencias de los demás en lugar de juzgar sus acciones y pensamientos. Este proceso apoya el desarrollo espiritual del individuo y crea un ambiente más saludable de comunicación y comprensión en las relaciones humanas. Por lo tanto, tener en cuenta las diferencias culturales y personales se destaca como una forma de comprender a las personas y conocernos a nosotros mismos.
y ofrece un enfoque que se superpone con los principios básicos de la filosofía estoica. Lo noveno que debes hacer para leer la mente de las personas: confiar en el instinto y la intuición. En el proceso de leer la mente de las personas, el instinto y la intuición desempeñan un papel vital. Los instintos son mecanismos naturales que se han desarrollado durante muchos años a través de procesos evolutivos, permitiendo a los humanos tomar decisiones rápidas durante el peligro, la oportunidad o las interacciones sociales. Por lo tanto, los instintos de una persona pueden ser una herramienta bastante poderosa, especialmente en entornos sociales y relaciones interpersonales. Las intuiciones son evaluaciones subconscientes de las que el individuo no es consciente, sino que se forman como resultado de la experiencia, el conocimiento y las observaciones pasadas. Las primeras impresiones internas que se sienten al entrar en un ambiente, al conocer a una persona o durante una conversación, son en realidad el resultado de un largo proceso de observación y evaluación. Las intuiciones a menudo procesan datos que son difíciles de analizar conscientemente, como microexpresiones que pasan desapercibidas en la superficie, el lenguaje corporal, el estilo de conversación y el entorno general. Cuando nos sentimos incómodos en un entorno o tenemos dudas sobre alguien, la fuente de estos sentimientos es nuestra intuición. Confiar en el instinto y la intuición no se limita a la percepción de peligro o amenaza. Nuestra intuición también entra en juego para comprender si una persona es sincera, digna de confianza o sus verdaderas intenciones. A menudo las personas tienden a suprimir su intuición porque el sentimiento puede no explicarse conscientemente y puede parecer irracional. Pero esto no disminuye la exactitud o validez de las intuiciones. En muchos casos, nuestra intuición puede guiarnos de forma mucho más rápida y precisa. Por ejemplo, el sentimiento de calidez o desconfianza que surge cuando conocemos a alguien por primera vez puede proporcionarnos pistas importantes sobre las verdaderas intenciones de esa persona. Nuestra intuición juega un papel importante a la hora de comprender el subtexto de una conversación y notar lo que se dice y lo que no se dice. En el proceso de lectura de la mente, la intuición es a veces una de las herramientas más poderosas porque esta capacidad nos permite ir más allá del análisis consciente y hacer una evaluación mucho más profunda y completa. La intuición también surge en muchos casos como resultado de experiencias pasadas y aprendizajes acumulados en el subconsciente. En otras palabras, la intuición no es solo una habilidad innata, sino también el resultado del procesamiento inconsciente de experiencias vividas, observaciones y acumulaciones. Confiar en estas intuiciones en las relaciones sociales no solo nos protege de los peligros, sino que también nos guía para comprender las verdaderas intenciones y pensamientos de los demás. Sin embargo, utilizar la intuición de forma eficaz solo es posible si el individuo aprende a escuchar esta voz interior y a confiar en ella. Escuchar la intuición significa no solo tener un sentimiento, sino también notar advertencias subconscientes profundamente arraigadas. Utilizar la guía de la intuición al intentar descifrar las intenciones, pensamientos o sentimientos reales de las personas nos brinda una perspectiva que va más allá del razonamiento consciente. En términos de estoicismo, la intuición y los instintos pueden considerarse como el sistema de guía interno del individuo. Los filósofos estoicos enfatizan la importancia de que los humanos vivan una vida en armonía con la naturaleza, y como parte de la naturaleza, nuestra intuición es un reflejo de esta armonía. Los estoicos dicen que no tenemos control sobre los acontecimientos externos, pero tenemos control total sobre cómo respondemos a esos acontecimientos.
En este contexto, las intuiciones son nuestras reacciones instantáneas al mundo exterior. En un enfoque estoico, es importante confiar en nuestra intuición, evaluar si son la guía adecuada y tomar decisiones libres de reacciones emocionales. Manteniendo nuestras intuiciones bajo control, podemos evaluarlas dentro del marco de la lógica y la virtud, sin rendirnos ciegamente a ellas. Para los estoicos, mantener el equilibrio interior y tomar decisiones sensatas sin depender demasiado de la intuición es una virtud vital. Aunque nuestra intuición es una habilidad innata, usarla a través de un filtro de mente sana refleja la combinación de razón y virtud, una de las enseñanzas fundamentales de la filosofía estoica. Lo 10º que debes hacer para leer la mente de las personas: habilidad de escucha activa. La habilidad de escuchar activamente es una de las piedras angulares de la comunicación interpersonal y una herramienta extremadamente importante para comprender las mentes y las emociones de los demás. Esta habilidad no se trata solo de prestar atención a lo que dice una persona. También es un intento de comprender sus sentimientos, pensamientos e intenciones. La escucha activa es un proceso necesario para que el individuo comprenda plenamente lo que se dice y lo vea desde la perspectiva de la otra parte. Este proceso implica escuchar atentamente durante una conversación, monitorear la comunicación no verbal y brindar retroalimentación. Mientras se escucha lo que dice una persona, también es necesario observar su lenguaje corporal, expresiones faciales y tono de voz. Estos elementos nos ayudan a comprender más profundamente el contenido de la conversación. Al desarrollar habilidades de escucha activa, estos detalles finos pueden notarse e interpretarse más fácilmente. Uno de los aspectos más importantes de la escucha activa es que hace que la persona sienta que realmente valora a la otra persona y se preocupa por lo que dice. Esto crea un entorno de comunicación seguro y aumenta el deseo de la otra persona de expresarse. La escucha activa sienta las bases para el entendimiento mutuo y, por tanto, añade profundidad a las relaciones interpersonales. El oyente debe pensar y concentrarse plenamente en lo que dice el hablante antes de responder. En este proceso es muy útil hacer preguntas para intentar comprender lo que se dice, realizar movimientos de cabeza aprobatorios y dar feedback cuando sea necesario. El oyente debe comunicarse no solo superficialmente, sino también buscando significados más profundos. Cuando alguien habla, es importante como oyente no proyectar nuestros propios pensamientos o juicios sobre él sin filtrarlo. Escuchar debe hacerse con la mente abierta para que los pensamientos en la mente del oyente no ahoguen la expresión del hablante. Al comunicarse activamente, el oyente tiene la oportunidad de integrar los sentimientos y pensamientos de la otra persona, no solo con lo que dice, sino también con lo que siente. En este contexto, la escucha activa es un paso importante en la lectura mental y sirve como herramienta para que una persona comprenda a la otra y haga un viaje más profundo a su mundo. Desde la perspectiva del estoicismo, las habilidades de escucha activa son de vital importancia para que el individuo viva una vida virtuosa y establezca relaciones saludables con el mundo exterior. Los estoicos sostienen que comprender las emociones y los pensamientos de las personas nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y a fortalecer nuestras relaciones con los demás. Esta perspectiva es valiosa porque la escucha activa mejora la capacidad de leer la mente de los demás y permite al individuo expresarse mejor. La filosofía estoica dice que no tenemos control sobre los eventos externos, pero tenemos control total sobre cómo respondemos a esos eventos. La escucha activa nos ayuda a dirigir conscientemente estas respuestas.
Comprender los pensamientos y sentimientos internos de los demás mientras se escucha aumenta la conciencia del individuo de su propio mundo interior. Adoptar un enfoque estoico y tratar de comprender las mentes de los demás mediante el uso de habilidades de escucha activa aumenta la virtud del individuo y profundiza sus relaciones sociales. En este vídeo hablamos sobre cómo leer la mente de las personas. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y sé feliz.